Ok, para contestar rápido la pregunta de la miniatura, Frodo no paga impuestos. Le pregunté a mi papá, que es lo más cercano a un académico de Tolkien que tengo yo, y después a Gemini. Además, también estoy intentando resucitar al autor por medios ocultistas, aunque todavía no hay resultados. Entonces, esa mentira propagada por Sauron es falsa. Frodo odia los impuestos, él es un hobbit libre, principalmente porque no responde a una autoridad central que pueda cobrar impuestos. El último reino al que pertenecían los hobbits se llamaba Arthedain, pero el rey brujo hizo un truco de magia que se basó en hacer desaparecer a todo el reino. No fue hasta el momento en el que Frodo consiguió el anillo único que estuvo en peligro de pagar impuestos, porque como todos sabemos, las leyes impositivas de Gondor son el mayor robo en la Tierra Media desde los Silmarils. Afortunadamente, el anillo le da a Frodo el poder de hacerse invisible, lo cual le permitió evadir a los cobradores de impuestos, personas que son apenas menos deseables que los espectros del anillo. Para el final de la historia, los hobbits quedan otra vez bajo un reino de hombres, aunque la astucia de Frodo no se terminó ahí y pudo escapar efectivamente a Valinor, que como todos sabemos es un paraíso fiscal. Ahora, Frodo, quizás por consejo de su primo Bilbo, había invertido su riqueza en una granja de bienes raíces, cosas que no se deprecian en valor como el dinero corriente, que sufre inflación. Frodo, además, pudo realizar un viaje de una punta del mundo a otra, conseguir un jardinero que también podía ser de guardaespaldas, una compañía para su aventura, un guía de lealtades cuestionables y mucha influencia con el rey de los hombres, sin siquiera gastar un céntimo. Así que estamos hablando probablemente de uno de los mejores hombres de negocios en todo el Señor de los Anillos. Con todo eso ya dicho, me gustaría que miremos al número que se está formando en la pantalla. 15.000. Eso de ahí es la inflación del Imperio Romano del siglo II al siglo III. ¿Sabes qué es lo más loco igual? Ellos ni siquiera sabían lo que era la inflación. Así que bastante parecido a los políticos que tenemos hoy en día. ¿Cómo se da cuenta la gente del momento que está viviendo una hiperinflación? Tipo un romano cualquiera, ¿cómo lo sabe? Bueno, para eso, imaginémonos que los dos somos unos romanos antiguos. Y un día me estás contando sobre el super bárbaro que derrotaste en combate a muerte y se llamaba Otran Rex. Primero, allá por Galia. Pero la vida como soldado retirado está yendo mal, tus esclavos en la finca se rebelaron, tus cultivos se murieron en el último invierno, el emperador sigue sin darte la pensión de veterano, y después decís, para el calendario juliano, yo sé cómo conseguir plata. Tengo un super invento que va a cambiar el mundo, solo necesito a alguien que lo compre y volverme millonario. Y yo diría, el tipo más confiable que vas a conocer, que nunca te traicionaría, que siempre va a estar de tu lado, siempre en la vida, que quizás deberías ir a mostrárselo al emperador. Y después escalás a la cima del Coliseo. El emperador no vive ahí, pero lo haces igual. Y encontrás al señor emperador. ¿Cómo puede ser que esto siga pasando? Y le decís, disculpe, señor emperador, me gustaría mostrarle mi invento. Se trata de un vidrio que aunque lo golpeen o lo tiren al piso, no puede romperse. Y el emperador te responde, wow, o sea, te responde el emperador, tipo, wow. Y dime, ¿acaso alguien más sabe de este invento? ¿Alguien más podría replicarlo? Y vos decís, no señor, yo soy el único en el mundo que sabe cómo hacerlo. Y en ese instante te ejecutan por inventar algo demasiado bueno. Ay, no me mires así ahora. ¿Ni miraste Asterix y Obelix? Esos emperadores son mala gente. Está bien, eso que dije recién está basado en una historia real, o como mínimo un rumor que existía en la época, donde se decía que el emperador romano Tiberio había ejecutado a un artesano por haberle mostrado su invento, un vidrio que no podía romperse. El emperador consideró que algo así podía dejar a los metales preciosos sin valor, así que el artesano se tenía que ir. Sea real o no, esa secuencia es, en teoría, si no te roba la patente el hombre de Monopoly, por ejemplo, lo opuesto a lo que pasa en nuestro sistema capitalista. Los romanos tienen un mundo en el que se tiene que pedir permiso para una invención explícitamente a una única persona que puede hasta matarte en ese momento por la razón que se le ocurra. No podrías ponerte una empresa de vidrio, por ejemplo, porque el emperador quedaría con el control del invento. En el capitalismo una idea, pum, empresa. Pum, quizás ganancias. Hoy en día incluso las cosas totalmente nuevas ni siquiera tienen leyes específicas. ChatGPT, por ejemplo, todavía no está regulado en casi ningún país del mundo. Pero en esta autarquía romana, primero le mostrás tu ChatGPT al emperador, y si el muchachito de ChatGPT le contesta algo mal, ¡ay, mi vida! ¿Qué quiero decir con esto? Que con las historias tendemos a representar nuestra propia experiencia, incluso cuando a veces no tiene sentido la historia que estamos escribiendo.
Eso que dije de Frodo fue divertido, pero la verdad es que estoy interpretando el mundo de una manera que no existe en los libros. A Tolkien no le interesaba tanto la economía de sus reinos, y me parece apropiado para la historia que estaba contando. Jorge R.R. Martin, porque le decía en español, el autor de Juego de Tronos, critica eso mismo sobre los libros de Tolkien. At the end of the books, Sauron has been defeated, Aragorn is king, and Tolkien just says that he ruled wisely and well. Yourself, what does that constitute, ruling wisely and well? I mean, what was his tax policy? How did the economy function? Pero él es alguien que prefiere centrarse en esos aspectos. En mi opinión de youtuber con muy poco éxito, ambos enfoques son válidos y funcionan bien en sus respectivas historias. Martin, por ejemplo, se inspiró para sus libros de una canción de hielo y fuego en la Guerra de las Dos Rosas, un periodo de la historia inglesa particularmente miserable que se presta bien a la intriga política. Las preguntas sobre el costo de formar un ejército y cómo se supone que se cobran impuestos cuando un país está en guerra con sí mismo son preguntas que se pueden contestar con más facilidad cuando nos estamos basando en una experiencia histórica que ya existe. Martin creó un mundo increíble que se nutre de sentido por utilizar un periodo de la historia de la humanidad. Aunque a veces vuelen dragones por el cielo, los campesinos todavía tienen que entregar una parte de su cosecha a su señor, similar a como se hacía en la mayoría de los reinos medievales. Así, Martin evita el dilema de los picapiedras y crea un mundo que se siente real, incluso si no lo es. ¿Qué es el dilema de los picapiedras? Bueno, el nombre me lo acabo de inventar ahora, pero es el uso de pensamientos o hasta elementos económicos, como empresas, producción masiva, análisis científico del trabajo, bla 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 bla, que no podrían existir en la sociedad que se está planteando. Los picapiedras tienen un auto y un salario, cosas que, aunque no sea un experto, me parece que no existían en la prehistoria. Los minarrocas igual estaban haciendo una parodia. Es gracioso imaginar a personas que vivían en cavernas, pero según la serie tienen un helicóptero para ir a su propia empresa. El tema no está ahí, sino en que muchas historias presentan una sociedad antigua de fantasía, con las mismas reglas que operamos nosotros hoy, incluso cuando no tiene sentido. Las empresas como las entendemos nosotros no pueden surgir en una tierra que no tenga comunicación rápida y transporte rápido. Si se puede tardar más de una semana en llegar un puesto de una empresa a otro, o peor todavía, en siquiera mandar un mensaje, no se puede tener una empresa. A lo sumo podría existir una tienda en un lugar específico, pero para que existieran siquiera 2 McDonald's en el Imperio Carlomagno, se necesitaría un nivel de coordinación y organización impensables hace más de 1000 años atrás. La magia puede cambiar la cuestión. Los hechiceros en Witcher, por ejemplo, pueden teletransportarse, lo cual se menciona en los libros que facilita la comunicación. Pero desafortunadamente, acá, el ferrocarril le gana a Gandalf, porque es más accesible, puede transportar a más gente, y cualquiera puede usarlo. Y hoy los trenes ni siquiera son el transporte más usado. La verdad es que, por más pequeño que parezca, incluso las cosas que hoy en día tomamos como obsoletas, como mandar un telegrama, cambiarían todo en una economía como la del Imperio Romano. Así que sí, mi consejo acá sería que si se está creando un mundo de fantasía medieval, por ejemplo, elegir quizás un reino de la vida real en la cual inspirarse. Y a partir de ahí, no hace falta ser un economista, ni mucho menos, pero conectar la economía de tu mundo con tu historia y hacerla tener sentido, porque puede tener resultados buenísimos. En el Imperio Final de Brandon Sanderson, sin grandes spoilers, se explica cómo la magia proviene de los metales y el más poderoso de todos esos está en su mayoría contenido, supuestamente, en la bóveda del malo más malo de todos, que después vende migajas de eso a la nobleza a precios criminales. Con un solo detalle sobre la economía del mundo, se estableció la amenaza del villano, que tiene los recursos más importantes para la magia, la riqueza que obtiene a partir de la escasez forzada y el poder que posee para poder imponer esta escasez. Y eso es solo un detalle. El polaco en la sala de Geralt pasa páginas y páginas describiendo el comercio y cómo funciona la moneda en el mundo de Witcher. El nombre del viento tiene un par de párrafos dedicados solamente a explicar el valor de diferentes monedas. No digo que siempre sea necesario, a veces hasta quizás puede ser mucho, pero mezclar la economía de tu mundo con la historia que estás contando de la forma más natural posible puede tener resultados geniales. Ahora, yo sé lo que todos me quieren escuchar hablar: impuestos y comercio internacional, o sea, los temas favoritos de cualquier persona. Así que bueno, los impuestos, como se cobran hoy en día, son relativamente nuevos. Que se descuenten del salario, o como surge en Estados Unidos, se tengan que hacer individualmente por los ciudadanos, con compañías que les cobran por hacerlos, no existía ni cerca de esa forma en la Edad Media o en la Edad Antigua. Primero porque el trabajo no estaba tan especializado,
como nota Adam Smith con el surgimiento del capitalismo, con la mayor parte de la población en trabajos agrarios y unos pocos como herreros, artesanos y otras profesiones generalmente heredadas de su familia. Tan así que muchos apellidos que todavía se usan hoy en día como herrero, por ejemplo, revelan más la profesión que el nombre, al menos en esa época. Era más común en la Edad Media, por ejemplo, que se entregara una parte de la cosecha al señor feudal como máxima carga impositiva para los campesinos, que luego debía pagarle tributo al rey, aunque obviamente también existían los impuestos a las importaciones o a ciertos productos que circulaban en un reino o una república, los cuales eran más fáciles de implementar en tierras donde el rey tuviera una mayor influencia. Para la recolección de impuestos romana, en la república existía un sistema de competencia. Ok, esto es increíble. El sistema se basaba en que algunos muchachitos con mentalidad de tiburón le prometían al Estado poder recaudar una mayor cantidad de impuestos posibles. Sí, o sea, medio un horror, y así se consiguen contratos exclusivos. O sea, básicamente es como si yo fuera al Estado hoy y le dijera, che, yo soy el que más impuestos puede cobrar en este país, en este momento. Y el Estado me dijera, bueno, toma, tienes un contrato para cobrar impuestos, esta es la autoridad para sacar la mayor cantidad de dinero a las personas posible. ¿Qué? Obviamente, todas las ciudades de Roma tenían que pagar un tributo a la República, pero podía pasar que los gobernadores de las provincias se quedaran con una parte de lo recaudado, o más común todavía, que se consiguieran fuentes alternativas de ingresos, entrando a las provincias quizás como hombres ricos, pero no tanto, y saliendo de ahí básicamente como Rockefeller. La llegada del imperio llevó a una administración más centralizada, con menos control de los gobernadores y nada de contratistas con mentalidad de tiburón, sino funcionarios imperiales, lo cual funcionó muy bien hasta que no funcionó, porque el imperio terminó siendo todavía más corrupto que la república, con los impuestos a veces ni siquiera llegando al Estado. Los impuestos no se mencionan particularmente en el mundo de la princesa Constanza, nada de números específicos, aunque se menciona que los ducados deben pagar una contribución a la corona, de una cantidad al menos considerable. Los mercaderes también deben pagar una tasa por sus ventas y viajes a tierras extranjeras, aunque el número es relativamente bajo, para incentivar la actividad comercial y así permitir una cierta movilidad social. El imperio al sur utiliza funcionarios que provienen de la autoridad central y cobran directamente a los campesinos, con impuestos que pueden fluctuar dependiendo de los deseos o necesidades del emperador, y sin grandes posibilidades de movilidad social. Sobre la república muy poco se sabe. En este caso, quizás lo mejor sería preguntarle al autor, que soy yo. Pero yo en particular no tengo idea, así que pasemos al comercio internacional. El comercio internacional existe de forma compleja y desarrollada, al menos desde la Edad de Bronce, o hace 3000 años atrás. No es necesariamente una invención de nuestro tiempo, aunque obviamente la escala y la especialización son diferentes. Para seguir con el ejemplo de la Edad de Bronce, el imperio de los hititas había sido bendecido con algo de estaño en sus tierras, que era crucial para formar bronce, súper importante para todas las herramientas y armas de la época, pero que también era algo extremadamente raro. Los hititas enviaban su estaño, el poco que tenían, y de esa forma podían conseguir otros tipos de recursos. Por ejemplo, Egipto tenía oro, que se usaba para las joyas, y también cobre, necesario para formar el bronce. La región del Levante se caracterizaba por tener muchísima madera, y de Grecia puede traerse aceite de oliva, que increíblemente también era escaso. Por lo que hoy es Irán, había mucho más estaño que en el imperio hitita, por lo que el comercio y las luchas por el recurso eran prácticamente infinitas. La realidad de que estos imperios se expandieran, progresaran y coexistieran recaía en gran medida en el comercio exterior, en el que algunas tierras tenían ciertos recursos que ofrecer, necesitaban otros recursos e intercambiaban con diferentes pueblos para conseguir lo que faltaba. La desventaja de este sistema, como ocurrió por ejemplo en la Gran Depresión o en el colapso de la Edad de Bronce, es que en los malos tiempos de una tierra afectan a las demás, que después vuelve a afectarla del principio y todo se super duper multiplica. Volviendo al caso de la princesa Constanza, su reino comercia principalmente con seda, plata y tela que envía al mundo, además de un poco de pescado, que al parecer de eso tienen un montón. La seda podría considerarse un producto de lujo, incluso si relativamente abunda en Modenia, por lo que los precios siempre benefician al reino, y con sus minas de plata, generalmente, tienen monedas de sobra para otros intercambios. Del oeste reciben especias, súper deliciosas con mariscos de paso. Del sur reciben acero, y a veces hasta armas directamente, mientras que de la República consiguen sal. No es una lista exhaustiva, pero lo más importante de todos aquellos recursos que mencioné es la sal, porque en una sociedad que no tiene envasados ni refrigeración, la mejor forma de conservar la comida es con muchísima sal.
A nosotros hoy en día su comida probablemente nos pareciera incomible, pero para los medievales ni siquiera se notaba. También se debería notar igual que recibir algo tan importante de una fuente externa es una clara debilidad, una que podría explotarse por parte de líderes extranjeros con marcada ambición, ya sea con mayor o menor éxito. Esa es otra forma de poder incorporar el world building de la economía a lo que ocurre en una historia. Para terminar, 2 recomendaciones de libros. El primero es la saga de Geralt de Rivia, que tiene la economía como algo presente, aunque no tan esencial, y el segundo Orconomics, que es una sátira, pero trae ideas interesantes sobre cómo integrar el world building de la economía e intenta hacer un libro divertido más que nada. Así que nos revivimos, miren el video anterior de world building, miren el video sobre prosa, porque escuché de fuentes muy importantes y confiables como mi mamá, que después de mirar ese video haces un super libro. El próximo video que hago seguro es Ghost of Tsushima, así que chao, nos revimos.